Hay momentos en la vida en que el silencio habla más fuerte que las proclamaciones más ruidosas. Cuando un hombre que aparentemente se había alejado del frente recibe un llamado de regreso, no con fanfarrias, sino con un propósito. Esta no es solo una historia sobre la iglesia ni sobre liderazgo. Es un testimonio de cómo las convicciones más profundas, forjadas en el silencio y la oración, son a veces las herramientas necesarias para que la iglesia enfrente sus mayores desafíos. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de un hombre que encarna la integridad espiritual, la resiliencia y la fidelidad, y cómo su inesperado regreso podría marcar el inicio de un nuevo camino para la iglesia global. Todavía recuerdo dónde estaba cuando se supo la noticia. Era un día cualquiera. Nada en el aire hacía presagiar lo que se avecinaba. Ningún titular nos había preparado. Ningún miembro del Vaticano había filtrado rumores. Pero de repente, surgió de la Santa Sede un comunicado simple y sin adornos, de apenas unas palabras, casi despectivamente breve. Nombraba al cardenal Robert Sarah para un cargo recién creado, sin ninguna explicación ni fanfarria. El silencio que rodeó el anuncio fue tan fuerte como un trueno para quienes habíamos estado atentos a los movimientos internos de la iglesia. No necesitaba más explicaciones. Sabíamos que se trataba de algo más que administrativo. No se trataba de una reorganización. Era el comienzo de algo espiritualmente significativo. Robert Sarah. El nombre tocó una fibra que no había sonado en años. No porque hubiera estado ausente, nunca se había esfumado del todo, sino porque se había convertido en una figura casi intemporal, inquebrantable en un mundo que se movía cada vez más rápido hacia la conciliación, el compromiso y la comunicación superficial. Sarah había sido una llama constante que ardía silenciosamente en un rincón, una presencia más sentida que oída. Y ahora de repente el Vaticano lo había convocado. No pude evitar sentir una conmoción en mi alma, porque esto no era solo una decisión política, era algo más profundo, un cambio, una señal espiritual. Al principio, muchos no sabían qué pensar. Los expertos especulaban descontroladamente. ¿Se trataba de una medida para apaciguar a la facción conservadora? ¿Un gesto simbólico para calmar las tensiones internas? Pero a medida que pasaban las horas y la gravedad de la decisión se hacía evidente, quienes tenían discernimiento espiritual lo supieron. No se trataba de política. Era un llamado, una misión. No para reescribir el pasado ni reclamar un trono, sino para llevar el peso de la tradición a las partes heridas del mundo moderno. Era como si la iglesia finalmente hubiera decidido escuchar a quienes una vez silenció, no para revertir el rumbo, sino para restablecer el equilibrio. Ese día me encontré reflexionando profundamente, porque el nombramiento del cardenal Sarah no era solo su historia, reflejaba algo que muchos sentimos, la sensación de ser marginado, incomprendido o fiel en silencio en una época que no valora la constancia. Su regreso no se trataba de una reivindicación, sino de una vocación. Y eso me impactó. Porque, ¿cuántas veces nos alejamos, convencidos de que nuestra etapa ha terminado, solo para descubrir que Dios no ha terminado? Que quizás el silencio no era un exilio, sino una preparación. Eso es lo que este momento representó para mí. No un regreso, sino una vocación renovada. El comunicado emitido por el Vaticano no incluía un título coherente con las categorías tradicionales. No encajaba en el marco burocrático habitual. Eso en sí mismo era una señal. No se trataba de un nombramiento ceremonial. Era la creación de algo nuevo. Y esa novedad conllevaba riesgos. Porque los cambios reales, las misiones reales, siempre cuestan algo. Perturban, desorientan. Y sin embargo, en su incomodidad, nos realinean con nuestro propósito superior. La iglesia no le ofrecía consuelo a Sarah. Ella le pedía que la guiara en medio de la incomodidad. Cuanto más meditaba sobre el anuncio, más comprendía sus implicaciones. No se trataba de volver a las viejas costumbres, ni de impulsar reformas sin examinar. Se trataba de una tercera vía, una arraigada en la fidelidad, la santidad y el celo misionero. La vida de Sarah se había centrado en proteger lo sagrado, en defender lo inmutable en un mundo en constante evolución. Y ahora, él no era enviado a hablar en conferencias ni a presidir comités,
sino a caminar donde otros temían pisar, a regiones dolidas, confundidas y necesitadas de testimonio. Esa noche, me encontré frente al Santísimo Sacramento, con el corazón ardiendo. Recé, no solo por Sara, sino por la iglesia, por mí misma, porque comprendí que su historia era un espejo, un desafío. ¿Estaría preparada si me llamaran desde el silencio? Respondería, no con ambición, sino con obediencia. El sí de Sara no fue ruidoso, fue humilde, pero eso fue lo que lo hizo poderoso. Y me recordó que Dios no solo usa lo visible, a menudo obra a través de quienes están escondidos en oración, esperando, listos. Los días posteriores al anuncio estuvieron llenos de voces, algunas eufóricas, otras suspicaces, otras simplemente confundidas. No me involucré mucho con el ruido. Preferí observar, reflexionar, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Había algo innegablemente profético en el momento. El cardenal Sara había pasado años casi en el exilio, no geográficamente, sino espiritualmente. Su voz, aunque nunca silenciada, a menudo era ignorada. Y ahora, cuando pocos lo esperaban, regresaba no como un artefacto, sino como un mensajero. Ese contraste era poderoso. Me hizo pensar, ¿con qué frecuencia malinterpretamos el silencio de Dios como ausencia? ¿Con qué frecuencia enterramos lo sagrado bajo el peso de la relevancia moderna? Sara nunca buscó plataformas. Eso es lo que siempre me impresionó de él. No buscaba popularidad. No presionaba para tener visibilidad. Simplemente se mantuvo fiel. En una época donde tantos buscan influencia, su anonimato se convirtió en un testimonio. Y sin embargo, la gente escuchaba. No porque gritara, sino porque predicaba con el ejemplo. Hay un peso en una vida vivida en la verdad. Es el tipo de peso que no necesita títulos para importar. Y ahora, la Iglesia lo afirmaba. Al llamarlo no a un cargo, sino a una misión, ella reconoció que la integridad prevalece sobre la moda y la santidad sobre la estrategia. Su nombramiento no se limitó a una estrategia geográfica, aunque el sur global está ganando influencia. No fue una decisión meramente demográfica. No, fue teológica, pastoral, profética. Le dijo al mundo, los márgenes importan, no solo políticamente, sino espiritualmente. Donde la sangre de los mártires aún humedece la tierra, donde los creyentes se arrodillan con lágrimas, donde la liturgia se abraza con reverencia. Esos son los lugares a los que Sara estaba siendo enviada, y me conmovió profundamente, porque significaba que la Iglesia no solo respondía a las crisis, sino que buscaba puntos de apoyo. Lo que más me impactó no fue la novedad de su nuevo rol, sino su simplicidad radical, sin cargo formal en Roma, sin título ceremonial, solo una línea directa con el Papa y un llamado a ir donde la fe es vacilante pero viva, ir donde el dolor es intenso, pero la redención es posible. Ese es un tipo de comisión que no vemos a menudo. Me recordó a los primeros apóstoles, enviados no con poder, sino con presencia. Sara, en su humildad, se convirtió en un símbolo no de control, sino de comunión. Y ese simbolismo conllevaba poder, no mundano, sino eterno. En mi oración personal, su ejemplo me interpeló. Aceptaría un llamado sin aplausos. Serviría en lugares donde nadie me sigue, donde nadie acapara titulares. Sara sí. Él tenía todas las razones para descansar, para refugiarse en una serena dignidad. Pero cuando la voz lo llamó, escuchó. Esa postura, escuchar en lugar de imponerse, es lo que hace a los santos, y aunque el mundo no lo reconozca, el cielo sí. Eso es lo que creo. Eso es lo que vi en esta narrativa en desarrollo. Un hombre cuya fuerza no residía en el carisma, sino en la coherencia. En nuestra época, existe el peligro de confundir visibilidad con valor. Creemos que quienes están en el escenario deben ser los que Dios está usando. Pero ¿y si el verdadero trabajo se realiza en capillas, en pueblos, en confesionarios, lejos de los focos? Ahí es donde Sara vivió durante años. Ahí es donde se formó su autoridad. No en el debate, sino en la devoción. Y ahora, esa formación oculta se estaba desatando. No como un contraataque, sino como un puente. Entre la tradición y la renovación. Entre la doctrina y la compasión.
entre lo eterno y el presente. Era más que una estrategia. Era gracia. Recuerdo una frase que me atormentó después de leer sobre su respuesta inicial. No dijo que sí de inmediato. Se tomó 5 días para orar. 5 días de silencio antes de responder. Eso es inaudito en una época que exige una reacción instantánea. Pero me dijo todo sobre quién es Él, porque cuando tu identidad está arraigada en Cristo, no te apresuras, escuchas, esperas, disciernes y luego obedeces. Eso no es debilidad, es madurez. Y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que me detuve antes de tomar una decisión? ¿Cuándo fue la última vez que elegí el silencio en lugar de la velocidad? Para cuando el cardenal Sara respondió con un simple sí, la iglesia ya había empezado a temblar. No de miedo, sino de conciencia. Algo había cambiado. Su respuesta no estuvo acompañada de lemas ni declaraciones dramáticas. Solo una discreta disposición. Si es por el bien de la iglesia, me iré. Esas palabras trascendieron el ruido de nuestra época, porque revelan una verdad que casi hemos olvidado. La autoridad no siempre necesita una plataforma. A veces, solo necesita una misión, y esa misión no siempre es glamurosa. A menudo es aguerrida. Cuesta más que la comodidad. Exige sacrificio. Y Sara lo sabía. Aún así, dijo que sí. No se le pedía que liderara desde un trono, sino desde el polvo de los caminos que recorrería. África, Latinoamérica, Asia. Lugares donde la iglesia respira con alegría y sangra por las heridas. Lugares donde la persecución es real. Donde la fe no es moda, sino supervivencia. Sara no fue enviada como diplomática. Él fue enviado como pastor. Y la iglesia, al elegirlo, estaba diciendo algo profundo. Necesitamos menos gestión y más misión. Menos administración, más unción. Este no fue un regreso nostálgico. Fue un impulso profético hacia adelante. Las reacciones en todo el mundo fueron reveladoras. En Roma, algunos levantaron las cejas. Algunos murmuraron sobre el riesgo. Algunos lo llamaron brillante. Otros lo llamaron peligroso. Pero en el sur global, la respuesta fue diferente. Las campanas repicaron en las catedrales. Los seminarios estallaron en oraciones espontáneas. Jóvenes sacerdotes citaron sus antiguos sermones como si los acabaran de escuchar por primera vez. Era como si el alma de la iglesia, a menudo ignorada por las instituciones, reconociera a uno de los suyos, no como un salvador, sino como una señal, que la iglesia recuerda, que la iglesia escucha, que la iglesia actúa. Vi un video antiguo de Sara predicando en Dakar, años antes de su nueva misión. Su voz era tranquila, firme, no emotiva, sino convincente. La iglesia debe arrodillarse de nuevo antes de poder caminar, dijo. Esa frase me quedó grabada, porque sé lo que significa intentar caminar sin reverencia. Lo he hecho. He intentado servir sin rendirme, liderar sin escuchar, y solo me ha traído agotamiento. Pero aquí estaba un hombre recordándonos que el poder espiritual comienza donde termina el orgullo humano, de rodillas. Ahí es donde había vivido. Y ahora, esa postura lo llevaba a la batalla. El primer lugar que visitó no estaba en Europa. No era una sala de conferencias. Era Nairobi. Una habitación sencilla, sin suelos de mármol, sin sillas doradas, solo una larga mesa de madera, unos cuantos micrófonos y un hombre con un rosario entre los dedos. Cuando finalmente habló, la sala quedó en silencio, sin dramatismo, sin pullas políticas. Solo 6 palabras. Sirvo, no busco. Me repetí esa frase durante días, porque deshace mucho de lo que nos enseñan sobre el propósito. Se nos dice que busquemos etapas, que persigamos sueños. Pero Sara nos recuerda, el verdadero discípulo no busca la fama, busca a las ovejas. Cuando alguien le preguntó sobre sus antiguos desacuerdos con el Vaticano, su respuesta fue desarmante. No estoy aquí para debatir sobre la historia. Estoy aquí para llevar a Cristo a los olvidados. Esa respuesta me destrozó, porque ¿cuántas veces perdemos el tiempo defendiendo nuestra reputación, corrigiendo los hechos, demostrando nuestra versión? Pero Sara no tenía nada que demostrar. Su vida fue su testimonio. Su silencio fue su declaración. No regresó para reivindicarse.
regresó por vocación. Y eso es lo que distingue al siervo del estratega. Uno pregunta, ¿cómo puedo tener razón? El otro pregunta, ¿a dónde puedo ser enviado? Lo que me conmovió profundamente fue su respuesta final en esa sala, a un joven periodista que le preguntó qué le diría a una iglesia dividida entre la tradición y el cambio. Sara levantó la vista, hizo una pausa y dijo, la verdad no cambia, pero cada generación debe encontrar un nuevo camino hacia el corazón. Esa es la síntesis de su misión. No nostalgia rígida, no innovación ciega, sino flexibilidad arraigada. Una postura que dice, no comprometeré lo sagrado, pero me arrodillaré para comprender el dolor de estos tiempos. Esa es la voz que necesitamos, no para dominar, sino para transmitir. Lo que hemos presenciado con el regreso del cardenal Sara no es solo un nombramiento eclesiástico, es un recordatorio divino, un recordatorio de que en tiempos de ruido, Dios aún habla a través del silencio, de que en momentos de confusión, la iglesia aún tiene pastores dispuestos a caminar, no con consignas, sino con cicatrices. Es un testimonio de que la fidelidad aún importa, de que la santidad no es obsoleta, de que el silencio no es rendición, sino preparación. Y ahora, más que nunca, se nos invita, no a observar desde la distancia, sino a caminar junto a quienes llevan el Evangelio a los lugares olvidados. No se trata de admirar a un hombre, se trata de imitar su postura, de volver a arrodillarnos, de recuperar lo sagrado, de hablar menos y escuchar más, y sobre todo, de elegir servir sin buscar. Si algo nos enseña la trayectoria del cardenal Sara, es que tu vocación no se define por tu posición, sino por tu obediencia. Puedes sentirte olvidado, puedes sentirte fuera de las estructuras de reconocimiento, pero Dios ve en silencio, y cuando llega el momento oportuno, Él envía, no para construir tu plataforma, sino para construir su reino. Por eso te invito ahora, no te limites a consumir este mensaje, responde a él. Aprovecha este momento para renovar tu compromiso, no con tu opinión, no con tus bandos, sino con Cristo, con su verdad, con su iglesia. Si estás listo para caminar donde la luz es tenue, pero el fuego aún arde, este es tu momento. Que esto no sea una inspiración pasajera, sino un llamado personal. Y si hoy sentiste que algo se agitaba en tu interior, no lo ignores. Entrégate a ello. Ora. Entrégate. Sigue. Suscríbete a este canal, no por el contenido, sino por la misión. Forma parte de esta comunidad que busca la verdad sin concesiones y el amor incondicional. Sigue a Jesús, no solo con tus palabras, sino con tu vida. Comparte este video con alguien que espera en silencio, alguien que necesita saber que no está olvidado, alguien que todavía cree, como tú, que la iglesia puede resurgir, no mediante el poder, sino mediante la santidad. Haz de este canal tu hogar espiritual, un lugar de claridad, de convicción, de comunión. Activa las notificaciones para no perderte la próxima historia que podría cambiar tu vida. Y si te sientes llamado a apoyar esta misión, considera hacerte miembro. No solo nos ayudarás a continuar, sino que nos acompañarás en lugares que el mundo olvida, pero el cielo jamás. Y ahora, al terminar, quiero decirles esto desde lo más profundo de mi corazón. Gracias. Gracias por quedarse. Gracias por escuchar. Gracias por creer que, incluso en un mundo fracturado, hay voces que aún dicen la verdad. Los llevo en mis oraciones, y espero que lleven este mensaje adelante, no como un recuerdo, sino como una misión. Hasta la próxima. Manténganse firmes, fieles, y sobre todo, cerca de Jesús. Nos vemos pronto.